Hola compañeros, espero y la estén pasando bien en esta contingencia. Bueno, debido a las complicaciones que hemos tenido para retomar nuestras clases de forma presencial, pues tenemos el deber de continuar con las clases para poder concluir nuestro programa en la materia de gastroenterología 1, que es impartida por nuestro doctor Juan Francisco Urrutia Alvarado. Bueno, sin más preámbulo, vamos a continuar con el programa de estudios siguiendo con el tema de hemorragias del tubo digestivo alto, el cual va a estar impartido por mi compañera Argelia Lisbeth Sáenz Martínez y su servidor Aaron Robledo Benavides. Bueno, para iniciar con el tema de hemorragias del tubo digestivo alto, primero tenemos que tener en claro lo que es una hemorragia del tubo digestivo, la cual se va a definir como toda aquella hemorragia que se origina en la luz de alguno de los órganos del aparato digestivo. Bueno, ahora sí ya enfocados en el tema, vamos a continuar con la definición de hemorragia del tubo digestivo alto. Tenemos que estas son todas aquellas hemorragias originadas en el tubo digestivo que se originan por encima del ángulo de Trietz, o mejor conocido como ángulo duodeno-yeyunal. Hola, buenas tardes. Vamos a hablar sobre la clasificación de las hemorragias del tubo gastrointestinal. Estas se clasifican según el lugar donde se originan, su forma de presentación y su tiempo de evolución. Así, en su origen vamos a tener hemorragias del tubo digestivo alto, hemorragias del tubo digestivo bajo y de origen obscuro o desconocido. Así, su duración puede ser agudo, crónico o recidivante. En su presentación, esta puede ser macroscópica o evidente, microscópica u oculto y masivo. Hay que recordar que los sangrados pueden tener diferentes combinaciones. Podemos tener una hemorragia del tubo digestivo alto, agudo, masivo, o una hemorragia del tubo digestivo bajo, microscópico y recidivante. Ahora hablaremos de los signos y síntomas. Vamos a tener manifestaciones sistemáticas y locales. Las manifestaciones sistemáticas se van a producir por el efecto de la pérdida sanguínea que tiene sobre los diferentes aparatos y sistemas. Esto depende de la forma de presentación de la hemorragia, ya sea aguda o crónica, y de su magnitud, ya sea masiva o microscópica. En la manifestación de la hemorragia aguda vamos a tener palidez de la piel y mucosas, taquicardia, diaforesis, hipotensión arterial, inquietud, letargo, sed y oliguria. En las manifestaciones de la hemorragia crónica vamos a tener palidez de la piel y mucosas, astenia, adinamia, somnolencia, taquicardia y disnea por medianos esfuerzos. Bueno, compañeros, ahora vamos a continuar con lo que son las manifestaciones locales más comunes de una hemorragia del tubo digestivo, las cuales van a ser principalmente lo que es la hematenesis y melamnesis, las cuales se van a presentar cuando el sangrado va a ocurrir en el tubo digestivo alto. La melena, esta se va a presentar en la hemorragia de tubo digestivo alto, pero cuando la sangre ha estado un tiempo suficiente en el tubo digestivo para que las bacterias puedan hacer su efecto de reducción intestinal. Bueno, otra va a ser la hematoquesia, la cual va a ocurrir cuando la sangre no va a pasar suficiente tiempo en el intestino para que las bacterias produzcan su acción reductora. Y otra va a ser la rectorragia, la cual va a ser el producto de la presencia de sangre recién salida de un vaso sanguíneo. Y como la sangre está recién salida del vaso sanguíneo, pues va a contener unas grandes cantidades de oxígeno. En este video nos vamos a centrar sobre la hemorragia de tubo digestivo alto. Hablaremos de su etiología, donde las causas de esta hemorragia se van a dividir según el órgano afectado. Principalmente van a ser esofágicas, gástricas o duodenales. Las hemorragias esofágicas pueden ser causadas por el síndrome de Mallory-Weiss, varices, esofagitis péptica, cáncer, úlceras esofágicas medicamentosas o infecciosas. Las hemorragias gástricas pueden ser causadas por una gastritis erosiva, varices,
gastropatía hipertensiva portal, úlcera péptica, cáncer, angiomas, enfermedad de Dieulafoy o el estómago en sandía. Las duodenales pueden ser causadas por una úlcera péptica, duodenitis grave, una fístula aortoduodenal, una duodenopatía hipertensiva portal. También podemos tener una hemorragia del conducto pancreático o una hemobilia, que sería una hemorragia en las vías biliares. La infección con Helicobacter pylori y la ingesta de AINES son los principales factores de riesgos. Continuando con el diagnóstico, en primer paso vamos a tener la evaluación de la estabilidad hemodinámica, debido a que la presión arterial y la frecuencia cardíaca van a variar dependiendo de la pérdida de sangre. En algunos casos, un signo que puede aparecer después de la hemorragia de tubo digestivo alto es la presencia de hipotensión ortostática, que la hipotensión ortostática es una forma de presión arterial baja cuando las personas se encuentran de pie. Bueno, para poder identificar si existe una pérdida importante de sangre, podemos guiarnos por lo que es la presión sistólica. Si esta es menor a 100 y existe una presencia de hipotensión ortostática, esto puede reflejar que existe una pérdida de hasta 1000 mililitros de sangre o más. Bueno, también algo muy importante para llegar al diagnóstico de la hemorragia del tubo digestivo alto va a ser la historia clínica y el examen físico. Digo que estos son fundamentales para orientar el diagnóstico etiológico de la hemorragia. Y bueno, para poder identificar algunos de los síntomas, tenemos esta tablita en la cual va a clasificar la gravedad como leve, moderada, grave y masiva. Y estos signos clínicos pues son nada más con la historia clínica y con la exploración física. En la clasificación de hemorragia leve no vamos a encontrar ningún signo clínico y en este se tiene una pérdida estimada de volumen sanguíneo menor a 500 centímetros cúbicos, que es aproximadamente el 15%. En la clasificación de moderada, los signos clínicos que vamos a tener va a ser una frecuencia cardíaca menor a 100, una tensión arterial sistólica mayor a 100 milímetros de mercurio, va a existir frialdad en los pies y manos y el paciente va a estar en un estado de conciencia normal. La pérdida estimada de volumen en esta clasificación es de 750 a 1250 centímetros cúbicos, que es aproximadamente entre el 15 y 25% del volumen sanguíneo. En la clasificación grave, los signos van a ser una frecuencia cardíaca entre 100 y 120, una tensión arterial sistólica de entre 90 y 100 milímetros de mercurio, va a haber sudoración, palidez, oliguria y el paciente va a estar inquieto. En esto se estima una pérdida de volumen de 1250 a 1750 centímetros cúbicos, que es aproximadamente del 25 al 30%. Otro método para poder llegar al diagnóstico va a ser la panendoscopía, la cual es considerada el estudio más importante en el diagnóstico de la hemorragia de tubo digestivo alto, y este debe efectuarse cuando las condiciones hemodinámicas del paciente lo permiten. Cuando tenemos un paciente inestable desde el punto de vista hemodinámico o con alteraciones neurológicas, la endoscopía debe realizarse bajo intubación endotraqueal para de esta forma disminuir el riesgo de broncoaspiración. Y también se recomienda realizar el estudio endoscópico dentro de las primeras 12 horas de haberse iniciado la hemorragia del tubo digestivo alto. Dada la alta sensibilidad que tiene el estudio endoscópico para localizar el sitio de sangrado, otros estudios como lo son la angiografía y la gammagrafía con eritrocitos marcados van a tener poca utilidad y estos solamente se van a emplear en casos de sangrado agudo después de que el estudio endoscópico haya fallado. Otro estudio como lo es la arteriografía será de utilidad en el diagnóstico y a veces en la terapéutica de malformaciones arteriovenosas, especialmente cuando el sangrado se origina en el hígado o páncreas, o también en malformaciones vasculares gastroduodenales que no pueden ser manejadas por medio de los estudios endoscópicos. Bueno, en la siguiente tablita vamos a ver la clasificación de la gravedad de la hemorragia digestiva, la cual se va a clasificar nada más en leve, moderada o grave.
pero a diferencia de la que vimos con anterioridad, que era sobre la exploración física y la historia clínica realizada al paciente, aquí ya vamos a tener acceso a otro tipo de estudios, como podría ser la medición de la hemoglobina, y también aquí ya hay una realización de estudios endoscópicos. En la clasificación leve vamos a tener que la caída de hemoglobina va a ser menor a 1 gramo sobre decilitro. Aquí se va a encontrar una anemia mínima o no va a haber anemia. Va a haber estabilidad hemodinámica, va a haber pozos de café, melena o hematoquesia escasa de aproximadamente 100 mililitros o menos, y la endoscopía se va a realizar dentro de las 48 horas posteriores al evento. En la moderada, la caída de hemoglobina va a ser mayor a 1 y 2 gramos sobre decilitro. En esta se va a presentar taquicardia o leve hipotensión ortostática, va a existir melena o hematoquesia de aproximadamente menos de 300 mililitros de volumen total evacuado, y la endoscopía se va a realizar dentro de las siguientes 12 horas. Y cuando se clasifica como grave, la caída de la hemoglobina va a ser mayor a 2 gramos por decilitro. La hemoglobina va a ser entonces menor a 10 gramos sobre decilitro. Va a haber inestabilidad hemodinámica, va a existir hematemesis, hematoquesia o melena repetidas o más de 350 mililitros de volumen evacuado. Y en este la endoscopía se debe realizar en las 3 horas siguientes al ingreso. Empezando con el tratamiento, tenemos medidas generales. Así, los pacientes con una hemorragia del tubo digestivo alto con inestabilidad hemodinámica deben ser admitidos en unidad de urgencias o terapia invasiva. Se debe reponer la sangre perdida canalizando venas periféricas, la reposición de volumen con sangre total, plaquete globular, plasma o soluciones cristaloides. Estos deben ser administrados con monitorización de la presión venosa central o la presión en cuña de la arteria pulmonar. Se debe administrar oxígeno, este puede ser mediante mascarillas. Se debe vigilar la diuresis y los signos vitales, además de registrar el ritmo. Además, se debe realizar el estudio endoscópico para establecer el diagnóstico etiológico e iniciar un tratamiento específico. En la terapia de varices esofágicas vamos a tener la terapia endoscópica. Dentro de ella disponemos de varias técnicas. Una de ellas es la ligadura endoscópica. Esta nos ayuda a prevenir las recurrencias y es el tratamiento de elección para el manejo del sangrado. Esta es una técnica que sigue los principios de ligadura de hemorroides internas con banda elástica. El objetivo de este tratamiento es conseguir la hemostasia del lugar del sangrado, prevenir nuevos episodios tratando de erradicar las varices y evitar las complicaciones. Este va a tener menos complicaciones que la escleroterapia. La segunda técnica es la escleroterapia endoscópica. Esta técnica consiste en inyectar una solución de escleroterapia en la vena directamente. Hará que ésta cicatrice forzando a la sangre a reencaminarse a través de venas más sanas. La vena colapsada será absorbida por el tejido local y con el tiempo desaparece. Tenemos agentes esclerosantes que pueden ser solución al 1% de tetradecil de sodio o solución de 5% de etanolamina. Tendremos complicaciones hasta en un 20% de los pacientes, que incluyen fiebre, dolor torácico, derrame pleural, bacteremia, ulceraciones profundas en el lugar de inyección, perforaciones del esófago, mediastinitis y estenosis del esófago. Así pues, las sesiones de ligadura o escleroterapia son cada semana hasta completar la obliteración visceral. La terapia endoscópica logra cohibir la hemorragia en 80 a 90% de las ocasiones. En la terapia farmacológica vamos a tener a la hormona somatostatina y su análogo ocreotide. Estas son eficaces en el control de la hemorragia del tubo digestivo alto por la ruptura de varices. Estos van a reducir la presión venosa del lecho esplácnico y de la presión portal. Los resultados clínicos son variables, pero la eficacia para cohibir la hemorragia es superior al 80%. Esta carece de efectos colaterales significativos. Vamos a tener que la dosis recomendada de un ocreotido es un bolo de 100 a 200 microgramos
seguidos por una infusión intravenosa de 25 a 50 microgramos por hora durante 3 a 5 días. Otro medicamento utilizado es la vasopresina y su análogo terlipresina. Estos causan vasoconstricción esplácnica con reducción del flujo sanguíneo y presión en el sistema portal. Se administra en un bolo de 20 unidades en 200 mililitros de solución glucosada al 5% en 20 minutos, seguidos de una infusión continua intravenosa de 0.1 a 0.4 unidades por minuto. Tenemos una eficacia en el control de la hemorragia del 55 al 85%. Una limitación es la vasoconstricción coronaria en el 25 al 45% de los casos. Se debe asociar con nitroglicerina para disminuir el riesgo de una isquemia coronaria y aumentar su eficacia. Así, la combinación de la ligadura o escleroterapia endoscópica con alguno de estos medicamentos es más efectivo para combatir la hemorragia visceral aguda. La terapia con sonda de balones es utilizada cuando la terapia endoscópica o farmacológica no están disponibles. Con el balón de Saint-Blackmore, este va a constar de un balón esofágico, uno gástrico y un tercer canal que termina en la punta de la sonda y permite aspirar el contenido gástrico. Debe aplicarse una sonda Levin por arriba del balón esofágico con el fin de aspirar secreciones y evitar una broncoaspiración. El balón gástrico se insufla con 200 a 400 centímetros cúbicos de agua o aire y con una tracción de 500 gramos. El balón esofágico se infla con una presión de 30 milímetros de mercurio a 40. Hay que recordar que estos balones no deben permanecer inflados más de 24 horas continuas. Otra técnica a utilizar es el cortocircuito transyugular intrahepática portosistémico. Este consiste en la colocación de una endoprótesis por vía transyugular a través de las venas suprahepáticas dentro del parénquima hepático, conectando así el sistema venoso sistémico con el de la vena porta. Su principal indicación es en el control de la hemorragia variceral en un paciente candidato a trasplante de hígado. Vamos a tener una eficacia del 81 al 94%. Sin embargo, en el 50% de estos cortocircuitos se obstruyen dentro de los primeros 6 meses. En la cirugía se utilizan las derivaciones selectivas, las no selectivas y la devascularización esófago-gástrica con transección esofágica tipo Sugira. En la hemorragia variceal aguda, la cirugía únicamente estará indicada cuando exista falla en las demás modalidades terapéuticas. En la operación de tipo Warren, se realizará una anastomosis esplenorrenal distal para derivar la sangre proveniente de las varices esofágicas. En las derivaciones portales, como la mesocava y la portocava, se va a crear una anastomosis de pequeño calibre entre el sistema porta y el sistema cava, controlando el gradiente de la presión residual y el flujo a través de la anastomosis. En la operación Sugiura vamos a tener una transección esofágica más una esplenectomía más una desvascularización esófago-gástrica. Va a disminuir la frecuencia de recidiva hemorrágica y la aparición de varices esofágicas. Continuando con la úlcera gástrica y duodenal, vamos a tener que en la terapia de hemorragia de tubo digestivo alto por úlcera gástrica o duodenal es útil la evaluación pronóstica del sangrado mediante criterios clínicos y endoscópicos. En cuanto a los criterios clínicos, vamos a analizar lo siguiente: que el paciente tenga una edad mayor a 60 años, que tenga presencia de enfermedades comórbidas, que tenga inestabilidad hemodinámica, si hay presencia de hematemesis o aspirado gástrico con sangre fresca, o si la hemoglobina es menor a 8 a 10 y elevados requerimientos de transfusión. En cuanto a los criterios endoscópicos que debemos observar con detalle, sería una úlcera con hemorragia activa a chorro o en capa, una úlcera con vaso visible, una úlcera con coágulo centinela o una úlcera con base limpia. Y en cuanto a la probabilidad de que las hemorragias sean recidivantes, tenemos los siguientes porcentajes. Vamos a tener que una úlcera con hemorragia a chorro
va a tener una probabilidad del 85 al 100% de que vuelva a resangrar. En cuanto a las úlceras con vaso visible, estas tienen una probabilidad de aproximadamente 50%. Las úlceras con coágulo centinela tienen una probabilidad del 35% aproximadamente, y la úlcera con base limpia, que es la que tiene menor probabilidad de resangrado, es de 3%. Bueno, en la siguiente tabla podemos observar lo que es la clasificación de Forrest, la cual es una escala que permite clasificar el carácter y la gravedad del sangrado en las úlceras pépticas. Vamos a tener que la clasificación de Forrest 1A nos va a indicar un tipo de sangrado activo, y el hallazgo endoscópico principal va a ser sangre arterial en chorro, y este tiene un riesgo de resangrado del 85 al 100%. En el Forrest 1B vamos a tener un tipo de sangrado activo. Va a haber hallazgos endoscópicos de sangre venosa, capilar o arterial en capa, y este tiene un riesgo de resangrado del 30 al 58%. En el Forrest 2A, el tipo de sangrado va a ser inactivo. En los hallazgos endoscópicos vamos a encontrar un vaso visible no sangrante y coágulo reciente, y va a tener un riesgo de resangrado del 31 al 50%. En el Forrest 2B, el tipo de sangrado va a estar inactivo. El hallazgo endoscópico va a ser un coágulo adherente en el fondo de la úlcera, y este tiene un riesgo de resangrado del 22 al 33%. El Forrest 2C, el sangrado va a ser inactivo. Este va a tener un hallazgo endoscópico de úlcera con base oscura, y tiene un riesgo de resangrado de aproximadamente el 7%. Y el Forrest 3 es cuando el tipo de sangrado está ausente, el hallazgo endoscópico es una úlcera con base limpia, y esta tiene un riesgo de resangrado del 3% aproximadamente. Bueno, en cuanto al tratamiento farmacológico, vamos a tener que para las úlceras es bueno saber que los medicamentos no tienen una utilidad directa para cohibir el sangrado agudo por úlcera péptica. El uso de antisecretores de ácido, como lo son los antagonistas de los receptores H2 o los inhibidores de la bomba de protones, va a ser obligatorio para iniciar la cicatrización de la úlcera. Las dosis recomendadas van a ser ranitidina de 150 a 200 miligramos por vía intravenosa en 24 horas, aplicado en bolos de 50 miligramos cada 8 horas, o puede ser también en infusión continua. También puede ser el omeprazol, de este serían 40 miligramos en vía intravenosa también, en bolos cada 12 horas, o también puede ser en infusión continua. En cuanto al tratamiento endoscópico, van a existir varias modalidades en este tratamiento, que van a incluir lo que puede ser la escleroterapia, que ya hemos mencionado con anterioridad, la electrofulguración, la fotocoagulación con láser, la termocoagulación con sonda caliente, y también en algunos casos la colocación de hemoclips. Claro que en todas estas la diferencia va a ser nada más por su disponibilidad y costo, ya que el resultado de estos métodos es prácticamente similar. Y ya para concluir tenemos el tratamiento quirúrgico, el cual va a estar indicado cuando la terapia endoscópica falla nada más. En este caso vamos a tener que los procedimientos de elección para una úlcera duodenal van a ser la ligadura de un vaso sangrante más vagotomía y una piloroplastía, o en algunos casos la vagotomía con antrectomía total. En cuanto a la úlcera gástrica, los procedimientos que pueden realizarse van a ser lo que es la ligadura del vaso sangrante, la resección local de la úlcera más una vagotomía, o un procedimiento de drenaje que puede ser una gastrectomía parcial o total. Y esto sería todo de nuestra parte, compañeros. Espero y haya sido de su agrado.